Hola, ¿qué tal? Miren, cuando uno piensa en un contrato, lo primero que se nos viene a la mente es un papel firmado, ¿cierto? El final del camino. Pero la verdad es que son mucho más que eso. Pensemos en ellos como organismos vivos, con su propio ciclo de vida, llenos de reglas ocultas que dictan cómo nacen, cómo enfrentan los problemas y finalmente cómo terminan. Y aquí viene la pregunta clave. ¿De verdad conocemos esas reglas? Porque son justamente estos mecanismos legales los que a menudo pasan desapercibidos, los que realmente gobiernan un acuerdo. Así que me parece que es hora de empezar a descubrirlas. Bueno, arranquemos por el principio, ¿no? Por el ADN de los contratos, por así decirlo. Vamos a meternos a fondo con esas herramientas que se usan para construir un acuerdo bien sólido, incluso antes de que se ponga la primera firma sobre el papel. Ok, hablemos de la promesa de contrato. Y ojo, que esto no es una charla de café, es un contrato en sí mismo, uno que obliga a las partes a firmar otro contrato en el futuro. Y la ley en esto es súper estricta. Para que sea válida, tiene que cumplir sí o sí con todos estos requisitos que estamos viendo. Ahora, pasemos a algo muy común, el pago inicial, lo que legalmente se conoce como arras. ¿Qué es eso realmente? ¿Una señal de compromiso total o más bien una puerta de salida? Pues aunque suene raro, puede ser ambas cosas. Todo depende de lo que se haya acordado. Y aquí está la diferencia, que es crucial. Un tipo de arras, las de retractación, le permiten a una de las partes echarse para atrás pagando una penalización, como cuando uno pierde el anticipo al comprar una casa. Pero el otro tipo, las confirmatorias, te atan firmemente al acuerdo. Retirarse ahí ya no es una opción, es un incumplimiento de contrato con todas sus consecuencias. Pero claro, no siempre todo sale como se planea. ¿Qué pasa cuando el plan perfecto se tuerce? Pasemos a ver las reglas que entran en juego justo cuando las cosas no salen como se esperaba. En cualquier contrato donde ambas partes tienen obligaciones, existe una regla oculta pero potentísima, la condición resolutoria tácita. En español, esto significa que si una de las partes no cumple, la ley le da automáticamente a la otra una elección clave. O termina el contrato o lo obliga a cumplir. Y en cualquiera de los dos casos, puede pedir una indemnización por los daños. Esta teoría es como una válvula de escape legal. Está pensada para situaciones de verdad extremas, en las que ocurre algo totalmente inesperado. Pensemos en una crisis económica brutal o un desastre natural que altera tanto el equilibrio del acuerdo que se vuelve terriblemente injusto para una de las partes. Ahora, además de rayas para imprevistos, la ley también incluye unos escudos muy poderosos para proteger a las partes contra la injusticia y el fraude desde el primer momento. Para entender bien qué es la lesión enorme, vamos con un ejemplo súper claro. Imaginen que el valor justo de mercado de una propiedad es de $100,000. Bueno, la ley protege al vendedor. Si esta persona recibe menos de la mitad del precio justo, en este caso, menos de 50,000, puede pedir que se anule el contrato. ¿Por qué? Porque es desproporcionadamente injusto para él. Y ojo, que la protección funciona para los dos lados. Si el comprador paga más del doble del valor justo, o sea, más de 200,000, también puede alegar lesión enorme. Es, en resumen, una salvaguarda contra precios abusivos en la compraventa de inmuebles. Ahora entramos en el terreno del engaño deliberado. Esto es la simulación. Y ocurre cuando lo que se muestra en el papel no es lo que realmente se acordó. Básicamente, se crea una fachada para esconderle la verdad a otras personas, como a los acreedores, por ejemplo. Y esta distinción es clave. La simulación absoluta es una farsa total. No hay negocio real, es puro humo. En cambio, la relativa es un negocio que sí existe, pero que lleva un disfraz. El juez, en cada caso, o deshace la farsa por completo o le quita el disfraz para revelar la verdad y hacerla cumplir. Esta es una herramienta tremenda para los acreedores. Si un deudor intenta deshacerse de sus bienes a propósito para no pagar, un acreedor puede ir con un juez y pedir que se reviertan esas ventas. Así, los bienes vuelven al patrimonio del deudor y pueden ser embargados. La acción subrogatoria es para cuando hay una cadena de deudas. Imaginen, si el deudor del medio, David, en este caso, no le cobra a su propia deuda, a Hilda, para así evitar pagarle a Juan, la ley le permite a Juan, el acreedor final, saltarse un eslabón y cobrarle directamente a Hilda.
Es una forma de que la justicia no se detenga por la inacción de alguien. Bueno, y hay que saber que no todas las obligaciones son iguales. Tienen diferentes caras, diferentes formas, y eso determina cómo funcionan. Vamos a darle un vistazo rapidísimo a lo diversas que pueden ser. Pensemos en esto. ¿Se puede llevar a juicio? Las obligaciones civiles, sí, son como una factura, totalmente exigibles. Las naturales, en cambio, son más como una promesa, una deuda de honor. Pensemos en una deuda a la que ya se le pasó el tiempo para cobrarla legalmente. Su cumplimiento depende únicamente de la conciencia de la persona. Y cuando hay varios deudores, la diferencia es gigante. En una obligación conjunta, cada uno paga su parte y listo. Pero en una solidaria, ahí el riesgo es mucho mayor. El acreedor puede exigirle el 100% de la deuda a cualquiera de ellos, sin importar los acuerdos que tengan entre sí. Y ya para ir cerrando, todo contrato tiene que llegar a su fin en algún momento, así que veamos cómo se extinguen oficialmente las obligaciones. Como se ve aquí, terminar un contrato no es solo cuestión de pagar. La ley nos da muchísimas vías para cerrar el ciclo, desde perdonar una deuda, reemplazarla por una nueva o que simplemente el tiempo para cobrarla se agote. Hay muchas maneras de ponerle punto final a una obligación. Entonces, la conclusión es que el derecho contractual es como una arquitectura invisible. Está llena de mecanismos para crear acuerdos, protegerlos de la injusticia y darles un final ordenado. Y conocer estas reglas ocultas no es solo para abogados, es una herramienta de poder para cualquiera que firme un acuerdo. Entenderlas es sin duda la mejor forma de proteger nuestros intereses.